amado. Dios le bendiga. Gracias. Damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad de estar con ustedes, por este medio, abrir el libro de Dios y seguir considerando las riquezas del Evangelio. Seguimos en el capítulo 1, nos toca ver un verso muy importante, un tema muy precioso. Juan capítulo 1. Había un capellán en una universidad que a veces los estudiantes llegaban, se sentaban para decir: hermano, ya no creo en Dios, he dejado de creer en Dios. Y este capellán tenía una manera interesante de responderles y solía decirles: siéntate y cuéntame, ¿cómo es ese Dios en quien no crees? Porque probablemente yo no creo en Él tampoco. Y luego les hablaba de Jesús, el que corrige todos nuestros conceptos equivocados de Dios. Y me temo que el Dios que muchas personas rechazan en realidad no existe, porque están con un concepto equivocado, distorsionado, y quien nos hace entender clara y precisamente cómo es Dios es justamente el Señor Jesús. Un líder cristiano ha sugerido que la pregunta apremiante de hoy no es ¿existe Dios?, sino el Dios que existe, ¿cómo es? ¿Cómo es? Probablemente no haya una pregunta más importante que esa. Aquel ser supremo que reina en las alturas, ¿cómo es Él? Bueno, somos incapaces de responder a esa pregunta de manera precisa, a menos que ese Dios se dé a conocer. Si Dios no se da a conocer, nos quedamos con conjeturas, con especulaciones que bien podrían estar lejos de la verdad. Platón cita a Sócrates diciendo: ojalá viniera alguien, sea Dios o hombre, y nos muestre a Dios. El mensaje del Evangelio de Juan es que Dios se dio a conocer y lo hizo de manera extraordinaria. Se dio a conocer por medio de una encarnación, se dio a conocer por medio de una vida, la vida de un hombre que además de ser hombre también era Dios. Y ningún suceso de la historia podría ser tan significativo como este. Y Juan termina su prólogo en el verso 18 con estas asombrosas palabras. Presten atención. Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Observen lo que la Biblia afirma aquí, y quiero sacar 3 conclusiones de este texto tan importante. Aquí está la primera. Lo que Jesús nos muestra de Dios eclipsa toda otra revelación de Dios. Lo que Jesús nos muestra de Dios eclipsa toda otra revelación de Dios. A Dios nadie le vio jamás. Ninguna persona en ningún momento ha visto a Dios. En toda la historia nadie ha conseguido ver y conocer plenamente a Dios. Ahora, en este momento alguien va a venir a decir un ratito: apóstol Juan, ¿cómo vas a decir eso? ¿Cómo vas a decir eso? ¿Acaso Abraham no vio a Dios cuando el Señor llegó a donde él vivía en Hebrón? ¿Y qué de Jacob? La Biblia dice que vio a Dios por medio de una visión. ¿Y qué de Moisés? Si alguna vez alguien vio a Dios, fue Moisés, cuando pasó 40 días y 40 noches con Dios en el monte Sinaí. Vio a Dios, bajó del cerro y su rostro estaba resplandeciente.
Y dice la Biblia que Moisés y los 70 ancianos de Israel vieron al Dios de Israel. Así que, Juan, ¿cómo puedes decir eso? ¿Y qué podemos decir de Isaías, de Ezequiel y de otros? ¿Cómo vas a decir que nadie vio jamás a Dios? Eso no encaja con lo que encontramos en el Antiguo Testamento. El apóstol Juan te mira y dice: cualquier visión, cualquier revelación, cualquier experiencia que la gente haya tenido de Dios en el pasado, no se compara con lo que Dios nos mostró en su Hijo Jesucristo. Todo lo que vieron en comparación es como no haber visto a Dios. Jesucristo eclipsa toda otra revelación de Dios. Y si no has visto a Cristo, no has visto a Dios todavía. El unigénito Hijo que está en el abrazo del Padre, Él le ha dado a conocer. Aquí el apóstol es bien tajante, ¿verdad? Si no has visto a Jesucristo, no conoces a Dios de verdad. Ahora es interesante que en los versos anteriores, Juan comenta de Moisés, el hombre que supuestamente vio a Dios. Se acordarán que en el monte Sinaí, Moisés pidió ver a Dios y solo se le permitió ver las espaldas de Dios a través de una rendija en la roca. Y como resultado su rostro quedó resplandeciente. Ahora, en el Antiguo Testamento no hay más grande que Moisés. Por medio de él Dios hizo la más grande, la más impresionante serie de milagros del Antiguo Testamento. Tuvo experiencias inigualadas con Dios. Y dice la Biblia que él habló con Dios cara a cara. En Éxodo 33:11 dice que hablaba Jehová a Moisés como habla cualquiera a su compañero. Recibió la ley de manos de Dios. Si alguien había conocido a Dios, fue Moisés. Pero viene Juan y con un plumazo resta importancia a Moisés y dice: no, nadie vio jamás a Dios. Y a lo largo de su libro, Juan demuestra la superioridad del Señor Jesucristo. Moisés no se compara con él. Claro, Moisés fue un gran varón de Dios, pero queda totalmente eclipsado por la persona del Señor Jesús. Todo lo que Moisés vio de Dios, todo lo que conoció de Dios, es nada en comparación a lo que vemos ahora. Cristo es la revelación de Dios que deja chiquitita a cualquier otra revelación. Ahora, de vez en cuando nos hablan de un cambio de paradigma, ¿no? Hay momentos cuando hay nuevos descubrimientos y nuevos conocimientos que no representan un pequeño aumento en el saber humano, sino que pone todo patas arriba, ¿no? Ahora, no niega los datos anteriores, pero cambia el marco de referencia por medio del cual se los entiende. Por ejemplo, los logros de Copérnico, de Galileo, de Einstein, no fueron sencillos avances, sino revoluciones en el conocimiento científico de su tiempo. Ellos trajeron un cambio de paradigma, ¿no? Por ejemplo, cuando un pollito rompe el cascarón y sale al mundo, para ese pollito es un verdadero cambio de paradigma. Su mundo entero cambió, ¿no es cierto? Algo similar sucede con la venida de Jesucristo. No fue un sencillo incremento en el conocimiento religioso de los seres humanos. Cristo cambió nuestro paradigma respecto a Dios, abre nuevos horizontes en el conocimiento del Altísimo. De modo que cuando Juan dice nadie vio jamás a Dios, está diciendo: toma todas tus ideas, tu teología, tus conceptos, tus nociones de Dios, todo lo que tú has pensado de Dios es deficiente,
es imperfecto, así que ponlo a un lado. Y te voy a mostrar cómo es Dios de verdad. Te voy a mostrar la más asombrosa revelación de Dios que este mundo jamás ha visto. Nadie ha visto jamás a Dios. Hace recuerdo de lo que Dios le dijo a Moisés, que nadie puede ver a Dios y sobrevivir. Es imposible que un ser humano pudiera soportar la intensidad de la gloria de Dios. Quedaríamos fulminados. Es demasiado fuerte. Moisés no pudo ver más que una pequeña tajada de la gloria de Dios desde atrás, por medio de una rendija en la roca. Vio una pizca, ¿no? No pudo ver a Dios de frente. Ojos humanos no pueden ver esa gloria. Pero llegamos al capítulo 1 de Juan y leemos estas palabras en el verso 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora fíjense, Juan nos está diciendo que cuando miramos a Jesús, estamos mirando la gloria de Dios. Por fin Dios se ha dejado ver y su nombre es Jesús de Nazaret. Dios se ha hecho visible, se ha dado a conocer y ahora le podemos contemplar y podemos saber exactamente cómo es Él. En el Antiguo Testamento, lo que se sabía de Dios era muy parcial y limitado. Era como mirar a través de una rendija, como lo hizo Moisés. Según Éxodo 23, 33, 23, Moisés no vio su rostro, sino las espaldas de Dios. Juan está diciendo, Jesucristo nos permite ver a Dios de frente. Y todo lo que se aprendió de Dios en el pasado no es nada en comparación a lo que vemos en la persona del Señor Jesús. Ahora, no rechazamos el Antiguo Testamento, para nada. Rechazar el Antiguo Testamento es una herejía antigua llamada marcionismo. Decir que Jesús es una revelación de Dios superior al Antiguo Testamento se llama cristianismo. 2 Corintios capítulo 4, el apóstol Pablo expone sobre este tema. Escuchen lo que dice. 2 Corintios 4:4, entre los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El cual es la imagen de Dios. Nuestro enemigo trajo confusión a las mentes de los seres humanos y ha traído una falsa imagen de Dios, un Dios que estaba en nuestra contra, un Dios de quien como Adán nos queríamos esconder. Ahora, ¿cómo podemos, en medio de esta confusión generada por el enemigo, cómo podemos pensar con claridad del Altísimo? Verso 6, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios, donde en la faz, en el rostro de Jesucristo. En Génesis 1, las tinieblas se retiraron cuando Dios dijo sea la luz. Y las tinieblas en nuestro corazón tienen que retirarse ante la venida de Jesucristo, la luz del mundo. Él es la luz que permite contemplar la gloria, es decir, el verdadero carácter de Dios. Y ese carácter podemos ver con claridad en el rostro de Jesucristo. En Cristo podemos ver con claridad cómo es Dios. Ahora, la Biblia emplea varias frases para describirle a Él. Se le llama el Logos, la palabra, el Logos. Él es quien expresa
exactamente el pensamiento de Dios. Logos es una palabra rica, quiere decir que Jesús es la palabra de Dios, la revelación de Dios, el mensaje de Dios, la sabiduría de Dios, la verdad de Dios. Es Dios diciendo, así soy yo. Además, Cristo es la luz. Él es quien ilumina nuestro corazón para conocer a Dios. Él es la gloria de Dios. Él nos muestra la incomparable belleza de Dios. Él es la imagen de Dios, es decir, la perfecta representación de Dios. Dios se ha dado a conocer en Jesucristo. Y esta revelación supera a toda otra revelación. Un autor dijo lo siguiente: aparte de Jesús, usted conoce poco o nada de Dios, y lo que conoce es errado. Si no le ve a Dios en el rostro de Jesús, usted ve algo que no es Dios. Jesús es la autorrevelación de Dios, Dios encontrándonos en una forma entendible, forma humana, el verbo hecho carne. Dios es un Dios que se parece a Jesús. Muy bien, así que la primera cosa que vemos acá es que lo que Jesús nos muestra acerca de Dios eclipsa toda otra palabra de Dios. La segunda cosa, lo que Jesús nos muestra acerca de Dios se fundamenta en una intimidad singular con el Padre. Fíjense lo que dice acá Juan, de aquel que vino a hablarnos de parte de Dios. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Ahora, esa frase que está en el seno del Padre, esa frase denota la más cercana intimidad con Dios. Él vive en la relación más estrecha con el Padre. John Wesley dijo, la expresión en el seno del Padre denota la más alta unidad y conocimiento más íntimo. Esta frase denota una persona con quien uno comparte sus secretos más íntimos, la persona con quien uno abre su corazón sin esconder nada. Juan capítulo 5, el verso 20, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Le muestra todas las cosas que Él hace. En esta relación no hay nada escondido. El Hijo conoce los secretos más profundos del corazón del Padre. Juan de Damasco, en el siglo VIII, escribió lo siguiente: en virtud de su amor eterno, ellos viven el uno en el otro a tal extremo que ellos son uno. Ellos viven el uno en el otro a tal extremo que ellos son uno. Esta es la intimidad que Jesús comparte con su Padre. Vamos a Mateo capítulo 11. Conocemos muy bien tal vez los últimos versos de este capítulo, pero tal vez no hemos visto los versos anteriores que son de mucha importancia. Verso 27. Cristo habla y dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Cuántos conocen al Padre de verdad a profundidad? Uno solo, el Señor Jesucristo. En Cristo está el conocimiento de Dios y en nadie más. Solo Jesús conoce de manera verdadera y profunda a Dios, y felizmente este conocimiento no queda exclusivamente reservado con Él. Fíjense lo que viene en la frase final: y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Ahora, ¿Cristo es reacio a compartir este conocimiento del Padre con otros? ¿Es reservado para algunos cuantos elegidos? Fíjense cómo continúa en el verso 28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.
¿Cuántos pueden venir y conocer a Dios? Todos. Es una invitación amplia. Todos quedan invitados. Y si venimos a Cristo, ¿qué vamos a encontrar? Yo os haré descansar. Conocer a este Dios trae descanso al corazón, trae paz. Tratar de complacer el Dios de los fariseos nos deja cargados y trabajados. La carga resulta pesada y los deberes son interminables. En cambio, Cristo, yo he venido para que conozcan a mi Padre y para que puedan descansar en su amor. Así que en resumen, Cristo es el que vive en el abrazo del Padre, es el que ha visto al Padre, es el que conoce al Padre. Solo Cristo puede de verdad enseñarnos quién es Dios. Así que hemos visto dos cosas. Lo que Cristo nos muestra acerca del Padre eclipsa toda otra revelación. Lo que Cristo nos muestra del Padre se fundamenta en una intimidad singular. Aquí está la tercera cosa. Lo que Cristo nos muestra del Padre es la palabra definitiva. La palabra definitiva acerca de Dios. Volvamos al verso en Juan 1:18. A Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ahora, dar a conocer es una palabra muy interesante. Exegesato es el término en el lenguaje original. Y de ahí viene nuestra palabra exégesis. Exégesis es una palabra que usan los estudiosos de la Biblia. Significa hacer una exégesis de un pasaje de la Biblia, es estudiarlo de manera cuidadosa, entender su contexto, el sentido de lo que está diciendo el autor y extraer el verdadero sentido, explicar lo que realmente está diciendo, descartar cualquier idea errónea y explicar de verdad el sentido del pasaje. Exégesis. Pero aquí nos está diciendo que Jesús nos da una exégesis del corazón de Dios. Él interpreta, explica, expone de manera fiel cómo es Dios. Miramos a Jesús y ahora sabemos cómo es Dios. Él lo ha dado a conocer. Un hermano dijo esto: la histórica doctrina de la divinidad de Cristo no significa simplemente que Jesús es Dios. Es mucho más radical que eso. Significa que Dios es como Jesús. ¿Se dan cuenta? Entonces, si vamos a conocer a Dios, tenemos que mirar a Jesús. Tenemos que dejar que Cristo nos muestre, nos diga cómo es Dios y que Él se convierta en nuestra definición de Dios. Tenemos que desechar todo concepto de Dios que no se fundamenta en la persona de Cristo. Y si la imagen de Dios que tenemos en la mente no se parece a Jesús, bueno, no estamos pensando claramente de Dios. Juan 14:6, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esas famosas palabras fueron dichas en el aposento alto. Y Felipe responde y dice: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Señor, nos interesa mucho este tema, por favor, muéstranos este Padre. Si tú eres el camino al Padre, la verdad acerca del Padre, la manifestación de la vida del Padre, muéstranos el Padre, por favor. Y Cristo le dice: Felipe, ya andamos 3 años en este asunto y no te has dado cuenta. Si me has visto a mí, has visto al Padre. Él está en mí, yo estoy en Él. Las palabras que hablo son sus palabras, las obras que hago son sus obras. Si me han visto a mí, han visto al Padre. Bueno, ahí el Señor lo aclaró muy bien. Cristo es la manifestación visible del Padre. Ya no tenemos que especular cómo es Dios. Lo que tenemos que hacer es contemplar al Señor Jesús.
En Colosenses 1:15, Pablo dijo que Cristo es la imagen del Dios invisible. A un Dios invisible no se le puede ver, no se le puede ver, pero ese Dios ahora tiene imagen, y no es una imagen de mármol o de yeso, es una vida humana, una persona que respira, que camina, que actúa, y al verle a Él podemos saber que estamos viendo la imagen viviente de Dios. Dios es invisible, pero ahora le estamos viendo a Dios en la persona de Jesús, y Dios nos dio a su Hijo para que sepamos cómo es Él. F. Bruce, un gran teólogo, dijo: llamar a Cristo la imagen de Dios es decir que en Él la naturaleza de Dios se ha manifestado de manera perfecta. Se ha manifestado de manera perfecta. Vamos a Hebreos, el primer capítulo, la carta a los Hebreos. Observen lo que dice aquí el autor. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Claro, Dios habló por medio de Moisés, por medio de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel, y aprendemos algo de Dios de esos hombres. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Llegó el momento cuando Dios habló de manera diferente. No nos habló por profetas, ahora nos habló por su Hijo. Y las palabras del Hijo tienen más peso que las palabras de profetas. Antes Dios habló por medio de palabras, y ahora Dios habla por medio de una vida. Ahora tenemos una revelación superior a todo lo anterior. Los estudiosos nos dicen que la frase por el Hijo es muy difícil de traducir al castellano. En el original, esta frase da a entender que Dios habló a través de y por medio de su Hijo. Nos habló no por medio de meras palabras, sino por medio de una persona. No era una comunicación verbal, era una comunicación de vida. Dios no tiene un montón de palabras que decirnos, tiene una palabra, y esa palabra es Jesús. Cristo no solo es el medio, Él también es el mensaje. Jesucristo es Dios hablándonos como nunca antes. Y en el verso 3 dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria. Esa es una frase fascinante. La gloria, la belleza que se ve en Jesucristo es la misma belleza de Dios. Contemplar a Jesucristo es contemplar nada menos que la gloria de Dios. Jesús no resplandece con una gloria similar a la del Padre. Él resplandece con la misma gloria del Padre. La gloria de Cristo es la gloria del Padre. Algunos sostienen la idea que detrás de Jesús hay este Dios temible, airado, juzgador, descalificador, y piensan que Jesús revela el lado bueno de Dios, pero hay otro lado oscuro. Quiero decir, hermanos, que no hay lado oscuro. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. El Dios detrás de Jesús es exactamente como Jesús. El Hijo es la fiel imagen de lo que es Dios, dice aquí, ¿no? Él dijo: el que me ve a mí, ha visto al Padre, ¿no? Así que, hermanos, Dios se dio a conocer en la persona de Cristo. No un solo lado, le dio a conocer perfectamente. Y si hemos visto a Cristo, hemos visto al Padre, nada más y nada menos. Así que no hay otro Dios detrás de Jesús que no es como Él. Jesús y el Padre uno son. Jesús no vino para salvarnos de Dios, vino para salvarnos de nuestros pecados. Jesús no nos protege de Dios,
Él viene a dar a conocer cómo es Dios realmente. Así que debemos descartar cualquier idea de un Dios malo que se esconde detrás de Jesús. No existe tal cosa. Jesús es la imagen del Padre. Él es la palabra del Padre. Él es la representación exacta de su naturaleza. Escúchenle a Martín Lutero. Cualquier cosa que uno se imagina respecto a Dios al margen de Cristo no es más que pensamientos inútiles y vana idolatría. Bueno, una declaración bastante contundente. Lo que uno se imagina de Dios al margen de Cristo está totalmente equivocado, ¿no? Claro, hay muchos que contemplan los cielos y se ponen a imaginar cómo será el Creador. Será una fuerza distante, poderosa, inalcanzable, un Dios sin rostro, sin personalidad, sin atractivo. Y la Biblia dice, dejen de especular, dejen de sacar sus propias conclusiones acerca de Dios, dejen de depender de sus propios razonamientos. Contemplen a Jesús y sabrán cómo es Dios. Él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él es el rostro humano de Dios. Él es la vida humana de Dios. Así que, ¿cómo es Dios? Ahora escúchenme bien, porque la verdad que voy a decir a continuación es la verdad más importante que podrán aprender acerca de Dios. ¿Cómo es Dios? Dios es exactamente como Jesús. ¿Me captaron? Dios es exactamente como Jesús. ¿Quieren saber cómo es Dios? Echen una mirada al Señor Jesús. Ve su compasión por los sufridos, por los heridos, por los caídos. Mira cómo abraza a los niños y se acerca a los necesitados. Contempla su compasión y su amor, porque así es Dios. Míralo dando su vida por nosotros en una vergonzosa cruz. Mírale diciendo, Padre, perdónales porque no saben qué hacen. Así es Dios. Jesucristo es nuestro concepto de Dios. Todo lo maravilloso de Jesús es un reflejo fiel del corazón del Padre. Y cuando ves a Jesús riendo, llorando, comiendo, amando, sirviendo, sufriendo, sangrando y muriendo por nosotros, podrás saber que así es Dios. Ahora, nunca hemos visto a alguien tan maravilloso como Jesús. Y si Dios es como Él, esa es la mejor noticia que hemos escuchado en planeta Tierra. El mensaje de Juan es: olvídense de ese soberbio César celestial que se ha metido en sus cabezas. Ese Dios no existe. El único verdadero Dios que existe se parece a Cristo. Es tan hermoso como Jesús, es tan maravilloso como Jesús. Este es nuestro Dios. Un autor dijo esto: la más grande noticia que jamás ha llegado a la raza humana es que Dios es exactamente como Cristo. Escuchen de nuevo a Martín Lutero. Dice así: deja de especular sobre Dios, deja de subir al cielo para ver quién es Dios, cómo es Dios o qué es Dios. Aférrate al hombre Jesús. Él es el único Dios que tenemos. Todo lo que es Dios está en Jesús. Dios ha escogido revelarse en la persona de su Hijo, el Señor Jesucristo, Dios en forma humana. Un poeta famoso del pasado dijo: si Dios no es como Jesús, debía serlo, porque nunca hemos visto una perfección que supera a la del Señor Jesús. Tenía razón. Yo no quisiera creer en un Dios que no fuese como Jesús. El Dios que ha cautivado mi corazón es el Dios que se ha revelado en Jesucristo. Yo amo
a Jesús. Él ha cautivado mi corazón. Amo al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amo al Dios que se parece a Jesús, porque ese es el Dios que existe. No hay otro. Y en todo el universo no hay nadie tan maravilloso como Él. Ahora, ustedes saben que en el templo antiguo de Jerusalén había una cortina gruesa que cubría el lugar santísimo donde tenía que estar la gloria de Dios. Y solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año a ese recinto con la sangre de un sacrificio. Y algo interesante pasó cuando Cristo murió en la cruz. Esa cortina cubría la gloria de Dios. Abrir esa cortina sería poner en manifiesto a Dios, ¿verdad? Sería dejar ver la gloria de Dios. Marcos capítulo 15, el verso 38, leemos lo siguiente. Marcos 15, 38. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Ese día, cuando Cristo agonizaba en la cruz, de manera extraña la cortina fue partida en dos y ningún hombre estaba ahí. Evidentemente fue la mano de Dios. Él rasgó el velo, lo partió en dos, y cuando se rasga el velo, ¿qué es lo que se espera ver? Claro, se espera ver la gloria de Dios, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que encontramos en el verso anterior? Mas Jesús, verso 37, dando una gran voz, expiró. Lo que vemos es el Hijo de Dios muriendo en una cruz. El velo fue rasgado y salió a la luz la gloria de Dios. La gloria de Dios dando su vida por nosotros en una cruz. Ahí está la verdadera gloria de Dios, la manifestación del amor y de la gracia y de la misericordia del Señor. ¿Qué es lo que viene a tu mente cuando piensas en la gloria de Dios? A lo mejor tu imagen de la gloria de Dios tiene que ver con un Dios resplandeciente, majestuoso, exaltado, pero lo que vemos cuando se quita la cortina, el velo, no es un Dios majestuoso, lo que vemos es un Dios crucificado. No le vemos a Dios en un trono, le vemos a Dios en una cruz. ¿Qué es eso? Esperábamos ver su gloria como una manifestación espectacular de Dios. Esperábamos ver su grandeza, su potencia, su magnificencia. Pero Jesús nos muestra la gloria de Dios de manera totalmente inesperada. Nos muestra la gloria de Dios desde una cruz. Él muestra su gloria derramando su sangre, poniendo su vida para poder redimir a sus criaturas rebeldes. Queridos hermanos, esta es la gloria de Dios. La suprema gloria, belleza de Dios consiste en el amor de Dios, un amor que se entrega hasta la muerte para salvar a sus enemigos. Dios es amor y esta es la asombrosa gloria de nuestro Dios. Al final de cuentas, la cruz destruye todos nuestros conceptos equivocados que teníamos de Dios. Destruye la idea que Él es un Dios descalificador, iracundo, condenador, y nos muestra cómo es su corazón de verdad. No es un César celestial, es un Dios de amor, ¿verdad? Los musulmanes tienen la costumbre de clamar a menudo, Alá es grande. Ese es su refrán favorito, Alá es grande. Bueno, siempre sabíamos que Dios es grande. Lo que no sabíamos es que Dios podría hacerse pequeño, de nuestro tamaño, y que podría ocupar el lugar más bajo, más vergonzoso, para salvarnos y para redimirnos. La gloria de Dios no es el Señor desplegando su omnipotencia en contra de sus enemigos, es Dios agonizando
y sangrando en una cruz por amor a nosotros, exclamando: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese es el Dios que Cristo vino a mostrar. Ese es el Dios que ha conquistado nuestro corazón, y no hay nadie como Él. La gloria de Dios no es la manifestación del poder soberano de Dios. La gloria de Dios es la hermosura de su amor, que le llevó a venir y a dar su vida por nosotros. En el año 1799 hubo un hallazgo arqueológico muy importante en Egipto. Los soldados franceses encontraron una piedra, se llama la piedra de Rosetta. Bueno, aparecieron los ingleses, se lo quitaron y lo llevaron a Inglaterra. Se encuentra actualmente en el Museo Británico de Londres. He tenido la oportunidad de ver esta piedra, más o menos este tamaño. Ahora, esta piedra es bien importante porque durante muchos años había los escritos jeroglíficos que nadie entendía. Nadie sabía cómo interpretar, cómo leer. Pero de pronto en esta piedra hay escritos en egipcio, en griego, en jeroglíficos. Y comparando los tres, un estudioso francés destapó el misterio de los jeroglíficos, y los arqueólogos ahora entienden ese idioma gracias a la piedra de Rosetta. Bueno, tampoco entendíamos muy bien a Dios, y de pronto tenemos una piedra de Rosetta que destapa el misterio de cómo es Dios de verdad. Cristo es nuestra piedra de Rosetta que nos hace entender clara y perfectamente cómo es Dios y cómo es el corazón del Padre. ¿Qué es lo que viene a tu mente cuando piensas en Dios? Muchos no pueden dejar de verle como un Dios condenador, violento, opresor, castigador, lleno de ira. Jesucristo vino para enseñarnos cómo es Él de verdad. En resumen, Jesucristo es el Verbo de Dios. Solo Él nos puede decir quién es Dios. Él es la humanidad de Dios. Nos muestra a Dios en términos humanos. Él es la exégesis de Dios. Él es nuestra definición de Dios. Él es la imagen de Dios, el que hace visible al Dios invisible. Él es la gloria de Dios. En Él brilla toda la belleza de Dios. Así que, queridos hermanos, Cristo es nuestra definición como cristianos, es nuestra definición de Dios. Cualquier otra comprensión de Dios es falsa. Necesitamos conceptuar a Dios por medio de Jesús. Un hermano dijo esto: Dios es como Jesús. Dios siempre ha sido como Jesús. Nunca ha habido un tiempo cuando Dios no era como Jesús. No siempre hemos sabido cómo es Dios, pero ahora ya lo sabemos. Ya lo sabemos. Dios se ha dado a conocer en Cristo. Es la verdad más increíble de la historia, es algo tremendamente libertador, es la verdad central de nuestra fe. Este es nuestro Dios y no hay nadie como Él. Amén. Que Dios bendiga su palabra, queridos hermanos.